Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Si usted me acompaña, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1. De antemano, si usted puede y quiere compartir esta palabra, creo con todo mi corazón que es algo que Dios ha puesto en mi corazón para que usted sea bendecido todos los días, al igual que todos aquellos que la escuchen y la pongan por obra. Amén. El viernes estuve predicándoles acerca de la adoración, de que Dios está buscando adoradores. Dios está buscando gente que se atreva a creerle, gente que se atreva a adorar en espíritu y en verdad, entendiendo que la adoración no está limitada a una serie de cantos. Y esto sí quiero que quede bien, bien claro, porque la adoración no son solamente unos cantos bonitos. De hecho, usted busca en la Biblia la palabra adorar o adoró y, y no nos menciona exactamente que sea que estaban entonando cantos, así como los que nosotros acabamos de entonar ahorita, cantos a los que les llamamos de adoración. Yo quiero que veamos la manera de corregir ese concepto, que yo sé que va a estar bien difícil porque es un concepto que se usa a nivel internacional, que dicen vamos a adorar y de antemano ponemos nuestra mente de que vienen cantos de adoración. Mas, sin embargo, yo quiero que usted vea y entienda que la adoración no está limitada ni a un lugar, ni a un tipo de canto, sino la adoración fluye de dentro de nuestro corazón. Yo les ponía el ejemplo el viernes acerca de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac. Cuando Abraham, Dios le pide esto, dice que Abraham al pie del monte dijo, subiremos, perdón, dijo, adoraremos y volveremos. Adoraremos y volveremos. Les estaba diciendo, mi trabajo allá arriba en el monte a donde voy a ir a adorar. Y si usted se fija en todo el transcurso de la lectura, cuando Abraham está ofreciendo sacrificio o intentando sacrificar a Isaac, no se menciona que hayan entonado un canto. Ahorita vamos a ver cómo el apóstol Pablo y Silas, ellos sí entonaron cantos en una expresión de adoración. Pero quiero que vayamos o que entendamos que la adoración va más allá de unos cantos. Yo quiero que usted no me malinterprete si digo quiero que aprenda a adorar. ¿Sí? No, no se vaya a sentir mal si yo le digo, hermano, necesitamos aprender a adorar. Como le digo, adorar no es solamente una serie de cantos. Adorar es vivir a diario, amando a Dios al extremo. El primer mandamiento que le preguntan a Jesús cuál es el primero y más grande mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar de esa manera es adorar. Y para eso Jesús le dijo a la samaritana, no necesitas estar en Jerusalén, no necesitas estar en Samaria, porque la samaritana le decía, ustedes dicen que debemos de adorar en Jerusalén, a nosotros nos enseñaron que tiene que ser en Samaria. Y Jesús le dice, viene la hora y la hora es el tiempo, ya ahora que entiendas que hay un cambio, la adoración no está limitada al templo. Y mira que en aquel entonces era un solo templo para todos los israelitas. Todos los israelitas tenían que bajar o llegar hasta Jerusalén. Desde los altos del Golán, allá en la montaña donde nace el río Jordán,
desde allá a los límites norte de Israel hasta la parte baja que colinda con el desierto. Todo Israel tenía que centralizarse en Jerusalén, y Jerusalén no está al centro de Israel, Jerusalén está al sur de Israel, digamos centro-sur de Israel, abajo de hoy, cerca del Mar Muerto. Entonces tenían que hacer viajes largos para ir a presentar ofrenda, y esto se hacía varias veces al año, en cada una de las fiestas solemnes. No voy a hablar acerca de las fiestas solemnes, pero le voy a decir una cosa. Jesús le dijo a la samaritana: viene tiempo que ni en Jerusalén ni en Samaria se adorará al Padre, sino que viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, escúcheme bien, hermano, tales adoradores, el Padre está buscando que le adoren. Está buscando, Dios está buscando adoradores. Dios está buscando gente que le ame por lo que Él es, no por lo que les da. Muchas veces amamos a Dios porque tenemos miedo de irnos al infierno. Algunos aman a Dios porque tienen deseos de escapar de esta tierra e ir al cielo. Pero pocos aprenden a amarlo por lo que Él es, independientemente de la recompensa que Él te vaya a dar. Ahora, Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Cuando tú aprendes a amar, te desatan un montón de bendiciones hacia tu vida. Se desatan. Hay una liberación. Al momento de la adoración genuina, hay un cambio en nuestras vidas, hay un cambio en nuestros corazones, hay un cambio en lo que nos rodea, en lo que nos está deteniendo. Y es eso de lo que yo te quiero enseñar el día de hoy. Voy a poner 3 ejemplos durante la predicación, y el primero es Ana. Ana, la mamá de Samuel. Si usted conoce la historia, usted se va a dar cuenta que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, narra la historia cómo había un hombre llamado Elcana. Este hombre tenía 2 mujeres. A la una la amaba y a la otra más o menos la quería. A Ana la amaba, pero Ana era estéril. Problema. Era amada, pero tenía un problema: no podía dar hijos. Y en aquellos tiempos, a la mujer que no podía dar hijos era mal vista, porque la mujer estaba, ellos en sus doctrinas o en sus enseñanzas decían que la mujer estaba diseñada para criar a los hijos, para procrear, para que pudiera extenderse la raza humana. Y si una mujer no podía darle hijos al varón, el varón perdía la descendencia. Entonces, si él estaba casado con una mujer que no podía darle hijos, déjeme decirle, estaba casado con una atadura. Y decían: ¿para qué sirve esta mujer? Entonces, una mujer sin poder tener hijos era mal vista. Entonces, Ana estaba casada con Elcana, pero Elcana tenía otra mujer, una mujer llamada Penina. Usted lo encuentra en el primer capítulo del libro de Samuel. No lo voy a leer todo, voy a leer solamente unos versículos. Pero dice la palabra que Elcana cada año subía con Ana a adorar, pero Ana no iba adorando, Ana se iba quejando. Y es algo que nosotros debemos aprender a cambiar a nuestras vidas. En medio de un problema, no te quejes delante de Dios. Dale gloria a Dios por lo que te está pasando. La Biblia dice: dad gracias a Dios en todo. La Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas. Quiere decir que lo bueno y lo malo que te pase te va a ayudar para bien. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por lo que nos está pasando, sea bueno o sea no tan agradable. En el libro de Santiago, la palabra de Dios nos dice: gozaos
o más bien dice, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. O sea, cuando te halles en diversos tipos de problemas, gózate. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en problemados? Lo último que hacemos es gozarnos. Lo que hacemos es quejarnos, es ir y lamentar para que alguien nos esté sobando la espalda y decir, ay, pobrecito. Pero tenemos que aprender a cambiar esas actitudes. Tenemos que aprender a enfrentar la vida de una manera diferente. Una vida de adoración es una vida de liberación. ¿Por qué digo esto? Por lo que la palabra de Dios nos habla. Dice la palabra de Dios que Ana y Elcana y Penina, los tres, subían a Jerusalén todo el tiempo. Cada año cuando se tenía que ir a entregar ofrendas, ellos iban. Y dice que Elcana le entregaba a Ana una porción especial, le daba algo mejor para que ella le entregara a Dios en gratitud, en agradecimiento. Pero Ana vivía quejándose y Elcana le decía, Ana, te tengo a ti, me tienes a mí. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Probablemente, aunque la Biblia no nos dice, Penina tenía 10 hijos. Porque Elcana le dice, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Porque lo que Ana pedía era, ¿por qué no me das hijos? Y Elcana le decía, pues ¿acaso soy yo Dios que te ha negado? O sea, ¿qué puedo hacer? Pero tienes mi amor. Y Ana no quería, Ana no encontraba ese consuelo, no le era suficiente. Decía, yo quiero tener hijos. Pero dice que en una ocasión subieron al templo a adorar. Y Ana decidió amar a Dios al extremo. En el versículo 11, quiero que vaya conmigo. Vamos a leer desde el versículo 10. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Fíjese cómo identifica a Dios. No dijo Jehová Rafa, Jehová el que me sana. No dijo Jehová Jireh, Jehová el que provee. No dijo Jehová Nishi, Jehová mi estandarte. No, dijo Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, aquel que pelea las batallas. Mi batalla, yo tengo una batalla, decía Ana. Yo estoy teniendo un problema y necesito hacer un cambio en mi vida. Y clama a Dios y le dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjese, Ana estaba pidiendo un hijo. Y todo lo opuesto a lo que uno pudiera pensar, uno diría, bueno, si quieres un hijo y tienes un hijo, lo ideal es que tú lo críes, que lo crezcas, lo veas crecer, que veas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y que veas que se casa, que se gradúa, no sé, que avanza en la vida. Pero Ana le dice a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a regresar para que sea consagrado a tu vida, para que sea consagrado para Jehová. Y dice la palabra que Dios se acordó de Ana. Más adelante nos dice la escritura. Dice la palabra aquí, en este momento, que Ana estaba orando largamente delante de Jehová. Y el sacerdote Elí la estaba observando. Versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Versículo 14, entonces Elí dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.
Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy una mujer, perdón, dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. La adoración por la cual Ana muchas veces iba, pero se iba quejando, cuando Ana cambió esa quejabanza en adoración, en una acción de gracias, en un tiempo de decir, Señor, te voy a entregar todo lo que yo anhelo, lo que más amo, porque lo que más amaba Ana no era a su esposo. Lo que más amaba Ana era poder tener un hijo, era que ya no le dijeran una mujer que no sirve, que ya no la menospreciaban. Ana deseaba cambiar su vida. Ana va y llora delante de Jehová. El sacerdote la ve y el sacerdote le declara una palabra. Y cuando el sacerdote le declara la palabra, Ana cambia su actitud. Ana creyó a la palabra del hombre de Dios. Pero no solamente quedó ahí, sino que Ana cambió su actitud y dejó de estar triste. Yo no sé cuántos años Ana estuvo casada siendo estéril. Dice la palabra que Penina, bueno, por lo que nos menciona Elcana dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Yo no sé si fueron 10 años, si era tan efectiva que uno por año, ¿sí? Yo no sé si hubo un espacio entre los hijos, no sé, pero Elcana amaba a Ana. Probablemente Penina fue su segundo matrimonio, no nos dice exactamente la escritura. Pero lo que sí nos dice es que Ana lloraba constantemente porque Penina la estaba atormentándose, hacía burla de ella. Pero cuando Ana cambia esa tristeza por adoración, el Señor se acordó de ella. Cuando Ana dijo, todo lo que yo pido, todo lo que yo anhelo es poder tener un hijo, pero voy a amar a Dios al extremo de ese hijo, esto por lo que yo estoy llorando, entregarlo a Dios. Lo mismo que hizo Abraham. Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Y dice que Abraham adoró y fue y lo puso en el altar y lo iba a degollar. Y cuando ya lo iba a degollar, entonces el Señor le dice, no lo hagas, ahora sé que me temes. Fue una expresión de adoración el entregar a su hijo. Hermano, hay gente que adora a sus hijos. Si el niño hace un berrinche en la tienda, ay, cómprale porque no quiero que haga berrinche. Dale unas cuantas sacudidas, lo más probable es que traiga polvo por ahí, o instrúyelo desde que estás en tu casa. Vamos a ir a la tienda, pero no se te va a comprar nada. Vamos a comprar esto, los útiles o las cosas del mandado, las cosas de la despensa, pero a ti no se te va a comprar nada. Así le hacemos nosotros cuando nuestros hijos van a la tienda con nosotros. Hay ocasiones que les decimos, hoy vamos a ir a comprar zapatos, hoy vamos a ir a comprar ropa, pero fuera de eso, cuando los niños saben que vamos a la tienda, mami, vamos a la tienda. Sí, ay, yo quiero, momento. Ya desde ahí, hoy no hay para comprar, o te vamos a comprar después, o vamos a ver cuándo podemos hacerlo. Una vez me ha hecho berrinche cada uno de ellos en la tienda y se les ha quitado. Una vez, cada uno de ellos lo han aprendido. Ahorita están todos risi y risi. Quisiera que los viera aquí como de volada se pusieron a reír. Pero se les sacudió el polvito
Vamos, los llevo al carro, se les sacude el polvito que trae, porque a veces trae polvo de berrinche, se les enseña, se les instruye y ya. Hay veces que amamos tanto a nuestros hijos. Mire, hermano, muchas veces hemos pasado por situaciones difíciles cuando hemos sido pequeños. Y a veces decimos, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Y le voy a dar a mis hijos todo lo que no me dieron a mí. Pero eso también es hacerle un daño a los hijos. Ahora, el detalle aquí es, Ana amaba tanto el poder tener un hijo, pero ella decidió entregarlo. La Biblia dice que después de que ella lo destetó, o sea, lo creció al grado de que el niño ya no era amamantado, ya el niño podía comer cosas sólidas. Entonces fue, le hizo una túnica y lo entregó al sacerdote y le dijo, este era el niño por el cual yo clamaba al Señor hace tiempo. Y ahí se quedó el joven Samuel. El niño Samuel se quedó en el templo a vivir junto con los sacerdotes. ¿Era una madre desnaturalizada? No. La Biblia dice que Dios le permitió ir cada año a visitarlo y cada año le hacía túnicas nuevas. El detalle aquí es, Dios le concedió a Ana tener un hijo después de que ella cambió su tristeza por adoración. Cuando ella decidió amar a Dios en extremo, Dios estaba buscando a alguien que le diera su hijo para poder hacerlo profeta. Yo a mis hijos, a todos, yo los he entregado en las manos del Señor y les he dicho, Señor, en tus manos están. Si alguno de ellos te sirve para el ministerio, cualquier cosa que ellos necesiten hacer, Señor, en tus manos están. Trata con ellos. Yo he vislumbrado ministerio en cada uno de ellos y se los he dicho y algunos han dicho sí, otros dicen, no, a mí no me gusta lo que me dijiste. Bueno, Señor, tú trata con ellos, ya será el tiempo, ya será el momento, ya vendrá un día en el que el Señor trate con ellos. Pero la adoración hizo un cambio. Dice que cuando Ana dejó de estar triste y adoraron, el Señor se acordó de ella. La adoración cambia tu problema en bendición. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham adoró allá en el monte, estando a punto de sacrificar a Isaac, Dios proveyó cordero para el holocausto. Como Abraham lo había dicho, Dios se proveerá cordero. Es cierto, vino un carnero. La provisión fue mayor. Pero Dios se encargó de cambiar lo que a Abraham le dolía por un tiempo de bendición. Muchas veces nos duele soltar, incluso nuestras ofrendas, nos duele ofrendar. Hay gente que ofrenda con dolor. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Dar con alegría es adorar. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Hermana Blanca, recuérdame el versículo que dice, en la versión Reina Valera dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos. Proverbios 3:9, ¿qué dice? Dice ahí en la pantalla, honra a Jehová. A ver, nomás que salga en la pantalla acá, que lo pueda ver yo. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, ¿sí? Y serán llenos tus trojes con abundancia o tus graneros con abundancia. Pero en la versión textual, es esa donde dice, no es la textual, ¿verdad? No, pero hermana Blanca, ¿qué dice? Demuéstrale a Dios que Él es lo más importante para ti.
Nuestras finanzas, hermano, están ligadas a nuestra adoración. ¿Sí sabe que Dios no puso a Satanás como adversario? O sea, es nuestro adversario, pero Dios no tiene a Satanás como un adversario. Es nuestro adversario. Satanás es el adversario del ser humano. Pero Dios no lo ve como adversario. Jesucristo, a lo único que puso como tú a tú delante de Dios, que el ser humano puede adorar, fueron a las riquezas. Dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No dice, no puedes tener a Dios y a las riquezas. No, dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. O sirves a uno o sirves a otro. No quiere decir que no podemos tener riquezas. Sí las podemos tener, pero las riquezas deben de servirnos a nosotros y no nosotros a ellas. Hay gente que se preocupa tanto por las riquezas que dice, no, yo tengo que trabajar aún el domingo, tengo que trabajar el viernes, tengo que trabajar todos los días. ¿Por qué? Porque si no, mis cuentas del banco se van a bajar y se empiezan a mortificar cuando no hay. Hermano, cuando no haya dinero, no se mortifique. A fin de cuentas no hay. Usted tiene que aprender a entender que Dios es el que provee. Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios no le va a dejar a usted cuando usted aprende a adorarle. No puede servir a Dios y a las riquezas. A lo único que Dios compara con un Dios que nosotros nos puede distraer de nuestra adoración con Dios es a las riquezas. Pero cuando usted da con alegría, usted está adorando. Cuando usted da con generosidad, usted está adorando. ¿Qué le duele a usted? Ay, pastor, es que, decía un hermano, ay, pastor, es que antes cuando yo tenía un trabajo pequeño y mis diezmos eran poquitos, pues yo estaba feliz, daba mis diezmos. Pero me han subido de puesto, me han subido de negocio y ahorita mis ingresos son bastantes y diezmar, oiga, es mucho lo que diezmo. Pues me pone triste. Y le dijo el pastor, no te mortifiques, voy a orar a Dios para que te regrese a aquel puesto donde ganabas poquito, diezmabas poquito y estabas feliz. Dijo, no pastor, mejor voy a diezmar lo que es. Sinceramente, tenemos que aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón. Y eso va a liberar. Cuando usted ama a Dios con sus finanzas y adora a Dios a través de las finanzas, ¿sí? Dios le bendice. Es la Biblia del lenguaje actual. No, pues me la dejaste igual, esta cosa no la veo. Dice, demuéstrale a Dios que Él es para ti lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Estoy leyendo la Biblia del lenguaje actual. Dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y así nunca te faltará comida ni bebida. Cuando nosotros adoramos, en otras palabras, cuando nosotros le damos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos liberta. A Ana le liberó el vientre. Pero en este pasaje lo que dice Proverbios 3:10, dice, así nunca te faltará ni comida ni bebida. La versión Reina Valera dice, y así habrá abundancia en tus graneros. Ahora, otra de las cosas que yo les decía, adorar a Dios trajo libertad a Abraham y pudo liberar a Isaac del mandamiento que Dios le había dado. Cuando Abraham pone a Isaac en el altar y estaba dispuesto a degollarlo para poder matarlo y poder ofrecerlo en sacrificio, la palabra de Dios nos dice que cuando ya estaba a punto de hacerlo, ¿sí? Dios le dice, hey, Abraham,
no lo hagas, ahora sé que me temes. Porque Abraham estaba adorando, Abraham le estaba dando todo lo que él amaba a Dios. La adoración nos liberta. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 16. En Hechos 16, 16, encontramos al apóstol Pablo junto con Silas, su compañero de milicia, su compañero de evangelio. Y dice que habían estado queriendo ir a diferentes lugares, pero el Espíritu Santo no se los permitía. En el versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Versículo 8, 16, 8 de Hechos. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahora, cuando ellos llegan a Macedonia, dice que empiezan a predicar y hay una familia que se convierte. Y dice que Pablo, esta familia les dijo, quédense con nosotros por un tiempo. Y Pablo se quedó con ellos y les enseñaba la palabra, pero dice que en el transcurso de ir y venir constantemente, había una mujer o una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y constantemente cuando Pablo pasaba, la muchacha decía, estos hombres son hijos del Dios viviente. Versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y les presentaron a los magistrados diciendo, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y sigue diciendo la palabra que se agolparon la gente y empezaron a hacer escándalo y empezaron al grado de que a Pablo y a Silas los golpean, los arrestan, los golpean y los mandan a la cárcel. ¿Sí? En el versículo 23 dice que los azotaron mucho y los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Y el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Una cosa aquí bien importante. Una cosa bien importante en este pasaje. Pablo y Silas acababan de ser golpeados, acababan de ser azotados. Tenían heridas abiertas, no los curaron. Y digo que tenían heridas abiertas porque más adelante lo especifica el escritor. Y tenían las heridas abiertas, estaban sangrando, probablemente dolidos, o más bien seguro estaban dolidos. Pero en medio de esa frustración, en medio de ese problema, que les vino por hacer la voluntad de Dios. Recuerde, ellos quisieron ir a un lugar y el Espíritu Santo no se los permitió. Quisieron ir a otro lugar y el Espíritu Santo no se los permitió. Pero cuando el Espíritu Santo les dice hacia dónde tienen que ir, en ese lugar les empezó a ir mal.
al grado de que los golpearon. Es cierto, una familia se convirtió, pero a ellos los golpearon y los metieron a la cárcel. Muchas veces hay gente que dice, no, eso de servir a Cristo, cuando empiezo a buscar más de Dios, hasta parece cosa hecha adrede, me vienen más problemas. Pues sí, pero el problema es, ¿qué haces tú cuando te vienen los problemas? ¿Qué es lo que haces tú para que los problemas se vayan? No, pues me regreso al mundo para que se quiten los problemas, porque cuando estaba en el mundo no me venían esos problemas. Y ahí es donde estamos fallando. Aquella gente que dice, no, pero es que ya no quiero ser cristiano porque apenas me hice cristiano y me empezaron a venir problemas. Esa gente está equivocada y necesitan entender este pasaje. Cuando te están viniendo problemas por hacer la voluntad de Dios, lo que tú tienes que hacer es adorar. Cuando uno está todo golpeado, lo último que uno quiere es cantar salmos. Cuando tú estás en el hospital porque algo te duele, lo último que quieres es estar cantando. Cuando traes el dolor encima, que algo te pasó, lo último que quieres es cantar. Pero entonces, ¿por qué cantaban Pablo y Silas? La Biblia dice, quien esté triste, haga oración. Quien esté alegre, cante alabanzas. Y dice la Biblia que Pablo y Silas, estando en el cepo, en la parte más profunda de la cárcel, amarrados, encarcelados, hacían oración. Quiere decir que estaban tristes. Quien esté triste, haga oración. Pero luego dice, quien esté alegre, cante alabanzas. ¿Por qué si estaban tristes e hicieron oración, cómo después cantaban alabanzas? Porque la Biblia dice que Dios cambia nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza por alegría. Dios cambia nuestro lamento en baile. Dios cambia ese tiempo de angustia, de amargura, como en el caso de Ana, por un tiempo de alegría cuando nace Samuel. Dios cambia ese momento, esos días de inseguridad. En el caso de Abraham, Dios le manda, ve a sacrificar a Isaac, a tu hijo, al que amas, allá en el monte Moria, y va camino de 3 días. Yo creo que fueron los 3 días más largos que se le hicieron a Abraham. Hace unos días uno de mis hijos me dice, o le dijo a mi esposa, este día se me hizo bien largo, porque se levantaron temprano, fueron a correr, o más bien fuimos a caminar, él fue a correr, estuvimos haciendo algunos días, algunas cosas durante el día. Se puso a hacer unas ediciones de video, del último video de Emmanuel Kids, y se puso a hacer otras cosas aquí. Oiga, para las 4 de la tarde, él creía que ya eran las 7, 8 de la noche. Aquí está diciendo, yeah. ¿Y por qué se le hizo largo? Pues porque estaba haciendo muchas cosas. Pero hay un momento en el que el tiempo se te hace todavía más largo. Cuando tú estás con un dolor. Cuando algo te está doliendo o cuando estás mortificado por algo, el tiempo parece que no avanza. Cuando estás en una sala de hospital y tu familiar o tu amigo o tu cónyuge está siendo intervenido, de pronto no tienes esa confianza en Dios para haber paz en tu corazón, esos momentos se te hacen larguísimos. Parece como que el tiempo pasa así a cuentagotas. Oiga, y ese segundero parece como que no avanza. Cuando estás disfrutando, el tiempo se te va rápido. Pablo y Silas estaban en dolor, pero ahí aprendieron a adorar y entendieron que el que cambia su lamento en gozo, su tristeza por alegría, es Dios. Así es que se pusieron a orar y le dijeron, Señor, algo nos está doliendo, sé tú obrando en nuestras vidas. Y entregaron las cargas, porque muchas veces oramos y no soltamos el paquete. Oramos y no le decimos, Señor, aquí está la carga,
y nos olvidamos de la carga. No nos olvidamos de la carga, la seguimos ahí aferrados. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que nos da el descanso, el que nos da el alivio, es Dios a través de Jesucristo. Pablo y Silas, cuando oraron, sintieron paz, descansaron. Y cuando tu alma está descansada, empieza la adoración. Y empezaron a cantar. Y entonces, vamos a ver lo que pasó. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos, la gente que estaba junto con ellos, en un dolor similar o en una situación similar, los escucharon. Hay gente que está en una situación similar a la tuya, pero lo que Dios quiere es que tú seas una diferencia en esa situación, para que la gente de allá de afuera se dé cuenta que tú tienes una solución, que ellos también pueden clamar a esa misma solución. Y los presos los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos, no solamente las de Pablo y Silas, las de todos los que estaban alrededor, porque tu adoración trae liberación a muchos. Cuando tú aprendes a vivir en liberación, mucha gente va a ser liberada. Cuando Abraham adoró, toda una nación fue liberada. ¿Cuál nación? La nación que venía tras de él. Dios le dijo: ya no se va a llamar más tu nombre Abraham, que significa padre enaltecido, sino ahora serás llamado Abraham. Le puso una A y una H en medio de su nombre. Antes era Abraham y ahora era Abraham, padre de multitudes de gentes. La adoración liberó a una multitud de gente, que ahora tenemos salvación en Cristo a través de la adoración de Abraham. Hay gente en tu familia que necesita ver tu adoración, que necesita ver cómo Dios siembra los cimientos de la cárcel y te da libertad para poder alabar y poder adorar, pero tú tienes que hacer el cambio. Pero estamos aquí tristeando. No, hermano, entienda usted es un agente de cambio. Dios lo ha puesto en ese momento, en esa situación de dificultad, en ese momento de adversidad. Dios lo ha puesto ahí, no para que usted se quede con la adversidad toda la vida. Dios quiere que usted aprenda a adorar, para que la liberación de Dios se manifieste en su vida y muchos sean libertados. Dice: y las cadenas de todos se soltaron. Cuando las cadenas se soltaron, hay algo que no nos dice la Biblia, pero sucedió. Hizo ruido, las cadenas hicieron ruido. Se empezaron a escuchar todas las cadenas. Y eso hizo que el carcelero, que estaba dormido, que dormido no sintió el terremoto, pero escuchó las cadenas. Aquí ha temblado y Dios me ha permitido, bueno, yo lo he sentido. Aquí ha habido temblores que no se siente mucho ni nada, pero le digo, está temblando. Le digo, pónganle atención sí se sintió. Y después lo checamos en las noticias, sí, que hubo un temblor aquí en Harrison, o que hubo un temblor en Oklahoma, y lo alcanzamos a percibir, pero a veces no nos damos cuenta de que tembló. Y si estamos dormidos, menos. El carcelero no sintió el temblor, pero escuchó todas las cadenas que se cayeron, y eso lo despertó. Y cuando se despierta y ve las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar? Porque él sabía que el castigo por no haber cumplido su trabajo
era la muerte y que a lo mejor lo iban a torturar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aunque fuimos liberados, falta tu liberación. Pablo no se fue porque faltaba la liberación espiritual del carcelero. Entonces versículo 29, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando y postrado a los pies de Pablo y Silas, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La adoración de Pablo y Silas trajeron liberación a la vida del carcelero. Trajeron liberación a Pablo y a Silas, pero también trajeron liberación espiritual a la vida de otros. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Como hace rato les decía, Pablo y Silas estaban heridos, tenían dolor físico, pero el dolor físico no impidió que ellos pudieran ser libres del dolor espiritual, porque la frustración, el decir: ¿cómo es posible que estemos predicando el evangelio y tengamos que sufrir afrenta por causa de Jesucristo? En una ocasión me metieron preso a la cárcel. Yo tuve la culpa porque yo iba a exceso de velocidad. Iba rumbo al Instituto Bíblico allá en Edinburgh, Texas. No, en Edinburgh no. En Garland, Texas, gracias. Y se me fue el pie. Me paró el State Trooper. Y me dice: tu licencia está suspendida. Y le digo: mi licencia no está suspendida. Y dice: no voy a discutir. Le dije: yo tampoco. Si quieres arrestarme, arréstame. Le alegué un momento, pero él no quiso. Dijo: no, tu licencia está suspendida, y se acabó. Dije: bueno. Digo: ¿cómo quieres las manos? ¿Aquí al frente? Sí, ok. Me puso las esposas, me subió a la patrulla. La hermana Blanca la dejaron ahí en el carro y le dijeron: no te muevas de aquí. Yo fui a dar a la cárcel. Y entrando a la cárcel le dice el oficial a la mujer que estaba ahí de guardia, le dice: encarcélalo por esta situación. Cuando ella mete mis datos a la computadora, se da cuenta que el José Reyes que ellos estaban viendo en la computadora no era yo. Era José Guadalupe Reyes y yo soy José Luis Reyes, nada que ver. Pero el oficial dijo: es José y es Reyes, va para adentro. Y decía la señorita: está cometiendo un error, pero te trajeron aquí, esto lo tiene que ver el juez. Yo decía: pues dale. Posteriormente me dijeron: te tienen que poner esta ropita. Y me trajeron un traje así de rayas, no porque le voy a los rayados, no, eran unas rayas anaranjadas así con blancas, bien feo. Traje de lona duro, raspaba. Traje de reo, solamente por ir a exceso de velocidad. Pero dije: bueno. Me tomaron foto, y no así para la selfie, no, así con el papelito aquí y los mismos reos que estaban ahí me decían: te están dando trato de criminal por causa de un límite, un exceso de velocidad. Digo: ¿qué quieres que haga? Me pusieron las huellas, foto, traje, todo. Y llegó el momento en que, estando allá adentro, yo me empecé a sentir triste. Yo decía: Señor, soy tu siervo, soy tu predicador. Ya mero empezaba a llorar. Pero en ese momento el Espíritu Santo me habla y me dice: predícales, y cuando termines te saco. Yo me puse a voltear así para los lados. Dije: Señor, no hay hispanos. Eso fue hace 20 años, hermano, recién que nos habíamos casado la hermana Blanca y yo. 19 años y medio. Pero Señor, no hay hispanos aquí. Dice: predícales, y cuando termines te saco.
Así es que me habló la oficial que estaba de guardia, me hizo unas preguntas de rigor que estaban ahí, que necesitaban contestar. Le digo, ya me hiciste tú unas preguntas, pero ahora yo necesito hacerte unas preguntas a ti. ¿Ya has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Y ella me dice, sí. Y atrás de ella había un guardia, un celador. Y le digo, ¿y tú? ¿Ya has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Y el hombre grandote, así medio mal encarado, me dice, sí. Le cambió la cara de agresivo. Sí, ya acepté a Jesucristo como mi Salvador. Y nos habían mandado llamar a varios, iba a decir compañeros, bueno, a varios presos que estaban ahí conmigo. Estábamos ahí en fila y volteo con el que estaba atrás, que ya me había dicho que andaba en drogas y que andaba en un montón de cosas. Y a él no le pregunté, hey, tú ya has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. A él le dije, tú necesitas a Cristo como tu Salvador. Y me dijeron, ya, siéntate, siéntate. Me mandó, porque ya estaba haciendo yo una revolución allá adentro. Y oigo una voz que me dice, cuando termines con esa mujer, había una muchacha que estaba ahí llorando. Cuando termines con ella, te saco. Me paré de mi lugar y fui al otro lado de la cárcel. Me fui, me senté al lado de ella y le pregunto, ¿por qué estás aquí? Y empezó a llorar y empezó a decir una serie de cosas. Y le digo, tú necesitas a Jesucristo como tu Salvador. Y le empecé a hablar del amor de Dios. Y me dice, no me digas que Dios me ama. Yo he hecho muchas cosas malas. Le digo, pues es que por eso mismo es que Dios te ama. Y empecé a predicarle y empecé a decirle en inglés. Hermano, yo no sabía inglés. Nomás el coffee and donuts, como la India María. Porque para no morirme de hambre llegaba a la gasolinera coffee and donuts y sobrevivía. Hamburger, oiga, con eso uno sobrevive. Están risa y risa estos muchachos. Se burlan de mi inglés. El día del padre se burlan de su padre. Qué bárbaros. Bueno, ahorita los voy a agarrar, vas a ver. Déjeme decirle, hermano. La oficial vio que la mujer empezó a llorar fuerte por lo que yo le estaba diciendo, porque yo le decía, Cristo te ama, cambia, arrepiéntete. Me dijeron, quítate de ahí. Pero cuando me dijeron, quítate de ahí, salió un oficial y dice, el juez va a ver tu caso. Para no hacérselo muy largo, me dijeron, firme aquí y vaya para afuera. ¿Cuánto tengo que pagar? No va a pagar nada. Ya estuviste 3 horas aquí, con esas 3 horas es suficiente. O 2 horas, no sé cuánto. 2 horas creo. Yo decía, pero pues el ticket es de 110, 120 dólares. Sí, pero ya. Con estas 2 horas es suficiente. Cuando yo salí, yo le había hablado por teléfono a un hermano que vivía ahí en Garland y le había dicho, hermano, venga por mí que me arrestaron. El hermano llegó, estábamos cerca de Dallas. El hermano llegó, preguntó por mí, pero le dijeron, tienes que pagar en money order, no aceptamos efectivo ni tarjetas. Es que se fue a comprar el money order enfrente a la oficina de correos. Para cuando regresó, yo ya estaba afuera. Estaba sentado ahí afuera esperando, dije, pues ahora ¿para dónde corro? Pasaron varios policías que me habían visto adentro y me dicen, ¿qué estás haciendo aquí en la puerta? Yo ya estoy libre. En eso llega el hermano y me dice, ¿qué está haciendo aquí afuera? Ya Dios me sacó. Porque cuando uno aprende a adorar es obedecer, hermano. Abraham obedeció, entrega a tu hijo y yo me encargo del resto. Cuando usted obedece, cuando usted ama a Dios al extremo, Dios quería un profeta, pero no había ninguna mujer que se atreviera a darle su hijo para que fuera profeta. Ana sintió esa necesidad y ella lo hizo y lo entregó y Dios la liberó. Ella amó a Dios en extremo. Ella adoró. Adorar es obedecer. Hay ocasiones en que Dios te pide finanzas, hay ocasiones en que Dios te pide acciones.
Hay ocasiones en que Dios te pide tu vida. Ve y predica. Y cuando Dios te pide, ve y predica, muchas veces nuestra vida social se acaba, porque ya no podemos ser los mismos. Pero en esa liberación o en esa adoración hay liberación para muchos, tanto para tu vida física, emocional, económica, como espiritual, para tu familia y para muchos otros. Yo te invito a que adores a Dios. Adorar a Dios es amarlo todos los días al extremo. Amarlo obedeciéndolo todos los días. Pablo y Silas quisieron ir a otros lugares, pero por obediencia cayeron en la cárcel y fueron castigados por los hombres, no por Dios. Pero ellos adoraron ahí y eso generó liberación. Las puertas se abrieron, el carcelero fue salvo, ellos fueron sanados de sus heridas, les pusieron ungüentos o no sé qué les pondrían, pero dice que les lavaron las heridas. Dice el versículo 16:33, y él tomando en aquella misma hora de la noche les lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Déjeme decirle una cosa. La salvación del carcelero de Filipos fue a medianoche. Y a medianoche les lavaron las heridas. Y a medianoche el apóstol Pablo les explicó el plan de salvación. Y a medianoche buscaron un río o un lugar a donde bautizarse. Y a medianoche, oiga, todo eso lo hicieron durante la noche. Andaban cansados por la golpiza que les habían dado. No habían podido dormir. Y al final de cuentas tuvieron que todavía seguir predicando. Y luego dice que volvieron a la cárcel. Pero Pablo volvió de su propia voluntad. Vamos a la cárcel otra vez. Recuerde, si los presos se iban, al carcelero lo iban a matar. Dice el versículo 35, y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. O sea, el carcelero encontró salvación, pero el carcelero siguió cumpliendo con su compromiso, porque Pablo le dijo, hey, vamos de regreso una vez más a la cárcel, no queremos que te vaya a pasar nada. Es casi un hecho. Pablo regresa. Pablo no se quiso salir cuando se abrieron las puertas. ¿Por qué? Por amor al carcelero. En ese amor, vaya, le dijeron a Jesús, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué dijimos que era eso? Adorar. Adorar es amar en extremo. Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, es adoración. Y el segundo mandamiento, le dijo Jesús, y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo amó al carcelero y lo amó de tal manera que dijo, para que no te hagan daño a ti, prefiero quedarme en la cárcel. Así es que volvió con él a la cárcel. En la mañana Dios obró para que los magistrados los soltaran y ellos pudieron salir. Tu adoración va a traer liberación a tu vida y a la de muchos otros. Yo te invito a que en esta noche tú ores conmigo y le digas, Señor, gracias. Enséñame o ayúdame
a amarte de esa manera, de la manera que tú estás pidiendo que te amemos, con todo el corazón, con toda la mente, con toda nuestra alma, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Yo lo invito a adorar, hermano. Adorar todos los días de su vida, a cada instante, a cada momento. En esta tarde, mi mayor deseo es que usted sea bendecido